Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo donde estaremos hablando de anafilaxia. Es un tema muy interesante y más que normalmente vemos dentro del abordaje muchos errores que se cometen por iniciar fármacos que no son los indicados. Y al día de hoy, que estamos en diciembre, eh, salieron unas recomendaciones súper nuevas que justo en el desarrollo de esta charla pude implementarlas acá. Entonces va a ser un abordaje y un manejo muy actualizado con respecto a este tema y a esta patología que llega con frecuencia a las salas de urgencia. Mi nombre es Víctor Rodríguez, yo soy el director académico de DIANSET, Centro Internacional de Entrenamiento, y también en redes sociales me pueden encontrar como med.semioloco, donde comparto todos los temas referentes a urgencias, cuidado crítico, medicina prehospitalaria, que son temas que me apasionan y me gustan mucho. Y bueno, hoy les estaré hablando de este tema que nos trae alrededor. Aquí en el Telegram podrán encontrar todos los artículos, ya incluso subí el nuevo, pueden colocar anafilaxia ahí en el Telegram y les va a salir todas las últimas guías con respecto a esto para que complementen el resumen pues que les voy a hacer yo como tal en esta charla. Ningún conflicto de interés, voy a hablar específicamente de la ciencia relacionada a este tema interesante para todos los que nos desarrollamos con pacientes críticos como tal. Y el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y van a ver que muchas personas piensan, eh, encerrándonos pues en el tema que nos trae el día de hoy en este video, que porque una persona de pronto no tiene una dificultad respiratoria marcada, porque esa persona no está inconsciente, no consideran el medicamento de elección, que estoy seguro que ya saben cuál es, pero ahorita más adelante se los voy a mostrar, y que definitivamente es el tratamiento ideal y es el tratamiento para estos pacientes que están presentando este evento que puede progresar rápidamente a la muerte. Entonces, este es el contenido que vamos a tener en este video. Vamos a ser claros en cuanto al concepto y en cuanto al manejo que vamos a dar a los pacientes con respecto a la anafilaxia y el shock anafiláctico en este sentido. Entonces, como introducción, tengamos en cuenta que nosotros cuando hablamos del contexto de anafilaxia, estamos hablando que es una reacción mediada por nuestro sistema inmunológico, que afecta de manera sistémica al paciente y que obviamente, como les decía, esto va a llevar a un deterioro que puede causar la muerte del paciente como tal. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de definiciones, no hay una como tal aceptada, pero lo que nosotros debemos tener claro es que es una reacción que es de inicio rápido en su característica, ¿sí? Y que puede causar la muerte. Entonces, ahora que veamos un poco cómo es esa respuesta inmunológica, entendemos por qué tipo de células está mediada y por qué esto se establece de manera rápida, afectando en particular unos órganos dianos, unos tejidos que generan toda esa respuesta y esa presentación clínica que nosotros nos vamos a encontrar en nuestros pacientes, que en particular lo importante es el reconocimiento temprano y el tratamiento rápido. Y aquí nos ponemos en dos ambientes, tanto el ambiente de la medicina prehospitalaria como el ambiente de urgencias, donde esos pacientes nos pueden llegar y donde la toma de decisiones y el manejo adecuado de estos pacientes es muy importante para evitar el progreso y evitar obviamente el proceso de muerte, que no es lo que queremos con nuestros pacientes como tal. Entonces, hay diferentes tipos de causas que se pueden dar, donde podemos tener mecanismos inmunológicos, y este es el más común, donde está mediado por la inmunoglobulina E. ¿Sí? ¿Y cuáles son las causas que se pueden dar? Pues muchísimas, comidas, medicamentos, ¿sí? Diferentes tipos de alergenos, animales, insectos, que ahorita más adelante les voy a mostrar epidemiológicamente cuál es la tasa de referencia con cada uno de estos. También pueden ser otros mecanismos inmunológicos que no están mediados por inmunoglobulina E. También hay otros mecanismos que son no inmunológicos y básicamente es mediado por células. Entonces, también dentro del proceso de reacción inmunológica que les voy a mostrar más adelante, entendemos cómo se puede ir por una vía o por otra y en ambas
hay muchas células del sistema inmunológico que pueden reaccionar generando una, eh, una inflamación pues importante en los pacientes. Y por acá tenemos algunas causas también idiopáticas, o sea que a la final no hay un alergeno, no hay una estructura inmunológica específica que nos dé a nosotros como el diagnóstico de por qué este paciente está reaccionando. Hay pacientes que reaccionan con el ejercicio. Bien, obviamente esto está asociado a pacientes que ya son atópicos, que tienen asma, entre otros, pero como tal no hay una definición del por qué le está pasando eso a ese paciente como tal. Bien, entonces, con todo esto, nosotros debemos entender que epidemiológicamente hablando, esto se va a presentar con una prevalencia en la población general entre un 0,05 y el 2%. Y a pesar de que nosotros vemos que es una eh, estadística un poco baja, la mortalidad de esta es muy alta y es lo que nosotros debemos tener en cuenta en el momento del abordaje de estos pacientes, ¿sí? Hay definitivamente patologías que se presentan poco, pero cuando se presentan tenemos que reaccionar de una manera temprana y de una manera oportuna para poder, obviamente, evitar la muerte de los pacientes. Y tiene una incidencia global entre 50 y 112 episodios por cada 100.000 personas al año. Se presenta mucho más en adolescentes, en niños y en cuanto a mujer o hombre, en realidad no hay una diferencia y puede haber una predisposición en ambos sexos sin ningún tipo de inconveniente. Bien, y en los niños la incidencia oscila entre 1 y 761 por 100.000 personas. Y ahí obviamente debemos entender que los niños están en un proceso de desarrollo del sistema inmunológico, de contacto con diferentes alergenos que su sistema inmunológico está conociendo, por ende puede ser mucho mayor esa incidencia en ellos a el paciente adulto como tal. Entonces, cuando nos vamos a revisar cuáles son esas causas que se pueden presentar, bien, y vamos a ver también aquí en estas columnas una anafilaxia que puede verse por diferentes causas, pero también cuáles de estos son más fatales. Bien, entonces miren que aquí tenemos como los más comunes, donde ustedes escuchan mucho que lo que es el maní, los cacahuates, bien, miren que tienen un 35% de admisiones a los hospitales y de estos miren que tienen mayor fatalidad en un 50%, bien, los cacahuates. Entonces es importante que tengamos en cuenta y miren que el 19% está relacionado a anafilaxia y a muerte en esos pacientes. Dentro de los medicamentos, los antibióticos están en un 47% y tenemos otros medicamentos como tal. Y dentro de fatalidad, miren que están estos que son los bloqueadores neuromusculares que los ven aquí, roncuronio, bencuronio, tienen una mayor tasa de fatalidad como tal. Y de ahí miren que vemos los antibióticos como la penicilina, la cefalosporina, los medios de contraste y los antiinflamatorios no esteroideos, que muchas veces las personas piensan que los AINES son pues tienen una prevalencia mucho más alta, pero pues las estadísticas y toda la revisión que hice para esta charla nos muestran que definitivamente no. Y también miren que los insectos pues tienen un porcentaje de un 6,5 y una fatalidad de un 14% como tal. Bien, entonces, importante tener esto en cuenta para sí mismo nosotros saber en qué pensar y cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes que nos pueden llegar en cualquier momento a las salas de urgencias como tal. Entonces, nosotros podemos tener una reacción directamente antígeno-anticuerpo o que puede ser mediado por otras células del complemento, ¿bien? Pero por cualquiera de estas dos vías, la más clásica es estas que ustedes ven aquí, donde hay una exposición y es mediada por inmunoglobulina E. Lo que más nosotros aquí debemos tener en cuenta es que los mastocitos van a liberar exageradamente histamina y es importante entender eso porque precisamente cuando nosotros hablamos del tratamiento farmacológico que le damos a esos pacientes de manera rápida, el medicamento estrella, que sería la adrenalina, se las adelanto, pero estoy seguro que muchos de ustedes lo sabían, la adrenalina trabaja acá. Entonces muchas personas solamente ven a la adrenalina en un contexto de broncodilatación y tal vez la relacionan a la parada cardíaca a otras cosas, pero
En la anafilaxia, la adrenalina es el medicamento estrella porque llega aquí directamente y lo que genera es que esos mastocitos dejen de liberar histamina y que ese proceso inflamatorio generalizado se interrumpa. Y de ahí, ¿sí? Hay diferentes células, órganos, Diana, que pueden verse afectados. Por eso tenemos la respuesta cardiovascular que tenemos en esos pacientes, por eso tenemos la respuesta a nivel cutáneo y por eso tenemos todos los procesos a nivel del músculo liso y pulmones que se presentan en esos pacientes, que son de los síntomas que más nos preocupan a nosotros en el contexto de eh, alteración hemodinámica del paciente y que a la final van a llevar a la muerte del paciente si nosotros no intervenimos rápidamente. Primero, cortando todo este mecanismo celular y segundo, interviniendo a esos pacientes con un manejo de la vía aérea y un manejo cardiovascular. Y hay diferentes tipos de clasificaciones que ya las vamos a ver porque pueden hacer reacciones con una sintomatología que puede ser leve, pero también podemos tener una sintomatología mucho más grave que obviamente el manejo debe ser mucho más enfocado y mucho más tratado como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de anafilaxia, ¿sí? Se cumplen estos dos criterios. Podemos tener, pues primero, es algo de inicio agudo, bien, donde va a haber una alteración de la piel, de la mucosa, ¿sí? Donde vamos a tener un paciente con prurito generalizado, que puede haber edema de la úvula, laringio, de la lengua, ¿sí? Y todo eso, eso es un criterio importante o que tenga alguno de estos eventos, donde pueda haber compromiso respiratorio, paciente con disnea, sibilancias, estridor, o que el paciente presente una alteración de la tensión arterial o colapso o alteración del estado mental como tal. O una hipotensión aguda, broncoespasmo, que afecte incluso la parte laringe. Ya con eso nosotros podemos estar hablando que estamos frente a una anafilaxia y que debemos intervenir a ese paciente de manera rápida. Entonces, también la epidemiología nos habla de los diferentes signos que nos podemos encontrar o los síntomas que pueden presentar los pacientes. Dentro de lo que más se destaca es la urticaria y el angioedema. Sí, que ustedes ven acá, entre un 85 y un 45% de los pacientes lo pueden presentar y pues característicamente esto es lo que nosotros podemos observar en esos pacientes, edema en labios, todo esto que ustedes ven, rubicundez, urticaria, prurito, bien, edema palpebral, entre otros que se caracterizan, que son de esos primeros signos que vamos a ver en el paciente y toda la literatura con respecto a la revisión que hice nos habla precisamente de esto como tal. Y miren que esta es una imagen reciente donde nos habla precisamente de eso. ¿Qué es lo que podemos presentar o qué puede presentar esos pacientes en cada uno de los sistemas que se pueden ver afectados? Y aquí tenemos de nuevo la piel en un 90% de la incidencia que se presenta como tal. Dentro de los procesos respiratorios, miren que tienen pues obviamente una causística también alta. Aquí en esta imagen, que es del 2025, nos habla de un 70%. Y aquí, en otra de las revisiones que hacemos de las guías Galaxia, nos hablan que entre un 45 y un 50%. Pero ya de base estamos hablando que es un porcentaje bastante alto que nos debe a nosotros preocupar. ¿Por qué? Y miren acá, pues que esto va a generar que haya un edema en toda la vía aérea y que la intervención que nosotros debamos hacer deba ser prioritaria porque obviamente se va a comprometer la vía aérea, el paciente no va a respirar y obviamente esto va a afectar la ventilación. Bien, además del broncoespasmo que se genera, entonces por diferentes vías, pues vamos a tener complicación de la vía aérea y la ventilación y debemos intervenirla de manera pronta como tal. Otro de los estructuras, células que se ven o tejidos pues que se ven afectados, en este caso el gel gastrointestinal, estos pacientes entre un 25 y un 30% van a presentar náuseas, émesis, diarrea o cólicos, ¿bien? Entonces es importante también tener esto en cuenta que se presenta y también es una de las estructuras o de los sistemas afectados. Y a nivel cardiovascular, como ustedes lo veían, entonces podemos tener pacientes con taquicardia, hipotensión, pueden presentar síncopes, dolor precordial, cefalea, convulsiones y obviamente esos pacientes pueden llegar a colapsar súbitamente y presentar un ritmo de paro
desfibrilable en este caso, como la fibrilación ventricular, e incluso pueden llegar a presentar isquemia miocárdica. Entonces, es algo que a nosotros nos va a llegar y que debemos saber el abordaje y tener en cuenta todas estas particularidades que tiene en cuanto a los órganos que se pueden ver afectados y cómo nosotros de diferentes formas debemos abordar a estos pacientes rápidamente para cortar pues ese problema que está viendo ahí que usted veía. También pues a nivel de la piel, pues estos pacientes son de las primeras reacciones que vemos de hipoperfusión, ¿no? Vamos a tener un paciente frío, pálido, sudoroso, ¿bien? Va a tener un colapso cardiovascular, donde vamos a poder tenerlo hipotenso, taquicárdico, y recuerden que la anafilaxia es un tipo de shock distributivo y esto va a generar una lesión renal, prerrenal en este caso por el shock. Entonces estos pacientes también pueden llegar a tener oliguria o anuria. Entonces todo esto hay que considerarlo y eso va a depender del grado de anafilaxia que tenga el paciente. Como veíamos, puede ser algo leve, puede ser algo ya mucho más grave y nosotros debemos identificarlo. Y es esa delgada línea donde la gente duda en qué hacer. Incluso ayer en mi perfil de Instagram hacía precisamente una dinámica que siempre hago. Hice una pregunta y mucha gente se iba por los medicamentos que están incluso de tercera elección, porque pues el paciente no lo coloqué en un contexto de saturación, no lo coloqué en un contexto de disnea, pero todo el mundo entonces se fue por esos medicamentos pensando que la adrenalina no era necesaria porque el paciente no estaba directamente eh, sin respirar o desaturado. Y eso es una de las cosas que a nosotros las guías en este momento nos recalca. Paciente en anafilaxia, en cualquiera de los grados, el tratamiento, sí, es la adrenalina, independientemente de eso. Y obviamente el abordaje y el cuidado, ¿no? Que debemos hacer guiándonos pues en todo lo que el paciente tiene como tal. Entonces, miren que hay diferentes tipos de clasificaciones. Una de esas es la clasificación de reacciones según la hipersensibilidad, ¿bien? Entonces podemos tenerlo acá. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque en varias de las guías hay varias clasificaciones que vamos a tener. Obviamente, lo que siempre decimos, usted como profesional de la salud, debe tener claro, individualizar el paciente y no hay nada por encima de la clínica. ¿Cómo estoy viendo yo a mi paciente? ¿Sí? Y cómo lo debo abordar. O sea, está en colapso, no está respirando, pues va a ser muy diferente a ese paciente que sí está respirando todavía. Pero la prioridad siempre va a ser la adrenalina y luego hago un abordaje a ABCD, que también las guías lo recomiendan para nosotros determinar. Entonces puedo tener un paciente y era el que yo colocaba ayer en mis redes sociales. Estaba con eritema generalizado, urticaria, tenía edema palpebral, ¿sí? Y no más. Mucha gente lo sacó del contexto de anafilaxia porque no tenía una hipersensibilidad marcada, pero puedo tener un paciente moderado donde aquí ya afecta el sistema respiratorio, podemos tener disnea, estridor, ¿sí? Un paciente que presente mareo, que pueda tener un síncope, diaforesis, dolor en el pecho, dolor abdominal. O ya severo, del paciente se nos desature, esté hipotenso y tenga un colapso, una alteración del estado mental a causa de esto. Esta fue una mnemotecnia que había hecho hace ya varios tiempo, incluso antes de varias guías, pero para que la tengan en cuenta, es música del género urbano, un cantante de acá de Colombia, y estas son las características sintomatológicas que nosotros podemos tener en el paciente. No todas se pueden presentar, pero son las más características que podemos ver y hay que tenerlas en cuenta como tal. Entonces, en la actualidad hay un sistema de clasificación de la severidad de la anafilaxia que va de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, según lo que esté afectando. Es muy parecido al que veíamos de la hipersensibilidad en respuesta. Incluso en la actualidad hay una que tiene 5 grados, ¿sí? En realidad es lo mismo, miren que estamos tomando los mismos sistemas, bien, independientemente de esta, pero pues estas dos son las más graves y obviamente no solamente basta con la anafilaxia y con la adrenalina en este caso, perdón, pero también basta con el abordaje integral ABCD del paciente para manejar obviamente toda lo que le llamamos evaluación primaria, ¿no?
y evitar el colapso ya de ese paciente y que no entre en parada cardíaca como tal. Y más si estamos hablando en grados mucho más altos, donde hay un compromiso mucho más marcado de sistemas importantes como el respiratorio o el neurológico. Entonces, retomando lo que decíamos, el diagnóstico de la anafilaxia pues se caracteriza por un inicio agudo. Pueden haber procesos crónicos, pero generalmente la anafilaxia es un inicio agudo que afecta la piel, que afecta tejidos mucosos, que hay compromiso respiratorio, que el paciente puede o no tener hipotensión y tiene síntomas gastrointestinales. Ya con eso nosotros estamos yéndonos y pensando rápidamente de que ese paciente está frente a una anafilaxia. Obviamente es importante la anamnesis que hacemos y determinar si hubo el contacto con algún alergeno, ¿no? O algo nuevo. Generalmente siempre el paciente que es alérgico y tiene este tipo de reacciones ya más severas lo sabe. Sí, yo soy alérgico al maní, a las fresas, a la comida de mar, entre otros. Entonces, esas personas generalmente vienen. Y hay algo muy particular que lastimosamente pasa en nuestros países de Latam. Ustedes van a ver ahorita más adelante que la evidencia nos habla de EpiPen o lapiceros de adrenalina que la gente carga, como cargar sus medicamentos para la presión o cualquier otro tipo de medicamento, pero que en nuestros países no los hay. Entonces las personas envueltas en esto pueden tener una tasa de mortalidad mucho más alta a la que nosotros incluso vemos eh, al inicio pues de esta charla, porque recuerden que esta evidencia pues no es de nuestros países. Yo estoy en Colombia, pero muchos que ven esta charla están en México, o están en Perú, o están en Bolivia, están en otros países donde no hay acceso y que también esto también tiene mucho que ver con la respuesta rápida del sistema de emergencias, ¿sí? En nuestros países, aquí en Colombia, una ambulancia puede demorarse 40 minutos y un paciente con una severidad, un grado 4, grado 5 de anafilaxia, no va a aguantar todo ese tiempo y se va a morir. Y por eso es que este tema, incluso las guías de primeros auxilios lo tocan. Si ustedes revisan incluso la última que salió del Comité Europeo, ahorita con base a las guías que salieron 2025 de la parte de todo lo que es la parte cardiovascular y reanimación, ellos tienen un apartado de primeros auxilios y hablan de anafilaxia y lo que se busca es que esto sea detectado rápidamente y que obviamente sea tratado de manera temprana. Y por eso ellos incluyen dentro de los kits de primeros auxilios el EpiPen e incluso ya hay adrenalina intranasal, así como el otro día les mostraba, esto es naloxona intranasal, es de esta misma forma, pero pues con adrenalina. Pero en esta charla les voy a enseñar cómo podríamos hacerla de una manera un poco más artesanal para cargar esas personas y que ustedes como médicos lo puedan recomendar a sus pacientes o si usted es alérgico usted lo pueda cargar o si usted es enfermera, paramédico, fisioterapeuta, cualquier persona que esté viendo este video va a poder enseñarlo también y para que las personas lo puedan utilizar. Hay diferentes tipos de diagnósticos diferenciales asociados a eso, ¿no? Uno de los más comunes que podemos pensar pues es una reacción aguda de asma. ¿Por qué? Porque pues se presenta generalmente con la misma sintomatología, la disnea, las sibilancias que pueden ser audibles o no, entre otras cosas que pueden generar una respuesta parecida. Pues obviamente, como les decía, la anafilaxia puede pasar a un shock anafiláctico y aquí estamos hablando específicamente de un shock distributivo por esa vasodilatación que se genera a nivel de los vasos sanguíneos. Bueno, esto no es un vaso, esto es un bronquio, pero a nivel de los vasos sanguíneos por esa respuesta mediada por células donde va a haber una activación de ese parasimpático y vamos a tener que esos vasos van a estar mucho más grandes y la sangre como tal va a flotar en ese sentido. Ahí el problema no es del contenido, sino del contenedor que son los vasos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos para el proceso de manejo. Entonces, dentro de la evaluación, definitivamente A, B, C, D, que tanto vemos en diferentes protocolos, aquí obviamente teniendo en cuenta la vía aérea cómo está, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esa vía aérea? Y ahí ya entra también pues, el manejo que nosotros podemos dar en diferentes niveles de la vía aérea. Nosotros podemos tener un manejo básico, un manejo intermedio, un manejo ya más avanzado de la vía aérea que ahorita les voy a mostrar. La ventilación, de igual forma, ¿qué necesitamos para nosotros ventilar a ese paciente? Y esto va muy relacionado con el manejo de la vía aérea que le podemos dar a ese paciente como tal. Y eso va a depender también del
contexto donde usted esté. Para los que ven este video, si yo trabajo como paramédico, pues ¿qué tengo en la prehospitalaria? Si yo trabajo como médico de urgencia, pues ¿qué puedo hacer en urgencia? También dónde estoy, no es lo mismo una urgencia en un hospital grande donde hay acceso a otras cosas a una persona que trabaja en un área rural como tal, o si estoy en una unidad de cuidados intensivos. Es totalmente ambientes diferentes y asimismo está la aplicabilidad de todo esto que estamos viendo como tal. Y a nivel de la circulación, pues, ¿qué se está presentando con ese paciente para tratarlo? Necesitamos líquidos, ese paciente está con vómitos, está con diarreas, cuál va a ser la intervención que está, pero siempre fijándonos en el paciente común y monitorizándolo totalmente, ¿sí? La parte ventilatoria, la parte de la perfusión, la parte capnográfica, todo lo que ustedes tengan a la mano definitivamente lo pueden utilizar para poder valorar a ese paciente de una manera integral y que obviamente esto nos sirva como tal. Entonces aquí llega este medicamento estrella de la anafilaxia, que es la adrenalina. La adrenalina, pues para nosotros en Latinoamérica viene pues en esta presentación, un miligramo en un mililitro. En otros países es una presentación diferente, pero aquí está la magia de este medicamento. Recuerde que tiene efectos alfa, beta, beta 1 y beta 2. Y si ustedes analizan esto y recuerdan una de las diapositivas que vimos por allá al inicio, la adrenalina trabaja en todo lo que está pasando en esa respuesta celular que tiene ese paciente, ¿sí? Miren que hace vasoconstricción, ¿sí? Miren que aumenta el gasto cardíaco, tiene un efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo, genera broncodilatación, que es una de las cosas que está pasando por este proceso de anafilaxia, donde hay broncoconstricción. Entonces, esto nos ayuda, pero lo más importante, ¿sí? Es lo que ustedes ven acá, y esa disminución de la triptasa que va relacionada con la liberación de mastocitos y basófilos. Entonces, esto, y por eso lo resalto, es lo más importante y es lo que la gente generalmente no conoce y se confunde. La gente piensa mucho en estos efectos que son los más conocidos de la adrenalina y piensan que colocar la adrenalina va a ser malo en ese sentido, pero la adrenalina, más que esto, la colocamos por este efecto de bloqueo celular, ¿sí? Bloquea esa liberación de mastocitos y basófilos y por ende, pues esa liberación exagerada de histamina que está teniendo ese paciente en ese momento. Y la dosis de 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular, ¿sí? Y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. No es intravenosa, no es subcutánea, que también a veces vemos eso en inicio, ¿no? Porque intravenosa la podemos llegar a colocar en un contexto ya más avanzado que ya se los voy a mostrar en esta presentación como tal. Entonces, la dosis que nos recomiendan en la actualidad para eso es esta que ustedes ven aquí. Aquí también les coloco niños, porque también puede presentarlo, pero la dosis inicial que vamos a colocar es de 0.3 a 0.5 miligramos, como les decía, de manera intramuscular. Lo ideal es que sea una vía de rápido acceso, el vasto lateral, o sea, en el muslo, en la cara lateral, es lo que se recomienda como tal. También podemos tener algo que se llama anafilaxia refractaria. En ese contexto es cuando nosotros ya pensamos en bolos, ¿sí? Y en infusión como tal de la adrenalina. Entonces ya es otra dosis diferente que colocamos de manera intravenosa en ese paciente de 10 a 20 microgramos y ve en push. Y ahorita les voy a enseñar el famoso push 2 de adrenalina que es importante. Y esto sí que me gustó mucho porque, como les decía, hice una revisión justo, les iba a hablar de las guías Galaxia y de otra publicación del 2022, que era lo más reciente y yo les iba a hablar igual de intranasal, de adrenalina intranasal, pero en estas últimas recomendaciones que ven aquí, que está en mi canal de Telegram, pero en un momento me muevo para un lado para que vean bien. Justamente incluyen ya la adrenalina intranasal, lo cual me gustó mucho. Generalmente viene de 2 gramos y ya está aprobada por la FDA, en especial esta INFI que ustedes ven ahí, que ya se las voy a mostrar.
Entonces, miren que estas son las opciones farmacológicas, como habíamos dicho, y la primera línea de manejo es la adrenalina. No hablamos de corticoides, no hablamos de ningún otro medicamento, ni loratadina oral. Estamos hablando de la adrenalina en ese paciente en contexto de anafilaxia que usted identifique con todos esa sintomatología que vimos o en cualquiera de esos grados que usted clasifique al paciente de manera rápida. Entonces, el EpiPen es lleva muchísimos años en el mercado, viene para paciente adulto en dosis de 0,3 o para paciente pediátrico en dosis de 0,1 o 0,15. Hay azul y hay rojo como tal. El azul es el del adulto, el rojo es el de niños y es fácil, miren que se carga, es portátil, se desprende esto que ustedes ven aquí y por aquí lo tengo, déjenme un momentico, lo busco para mostrárselos. No pude encontrar el EpiPen que les quería mostrar, pero sí encontré una adrenalina de la adrenalina americana, ¿sí? Que es diferente, miren cómo viene, ella viene de 0,1 miligramos por mililitro, ¿sí? Desprendemos esto y la conectamos directamente acá. Ellos la pasan de una manera diferente y es mucho más fácil a nosotros que nos toca hacer pues como la conversión para poder aplicarla. Entonces, importante tener eso en cuenta. Entonces, como les decía, esto no lo tenemos en nuestros países, ¿bien? Pero es algo que debe haber en los primeros auxilios y que deberían cargar las personas que son que tienen este proceso, ¿no? De reacción severa ante algún tipo de, de comida o algún tipo de insecto, entre otros. Entonces, lo que hablábamos, y es algo, aquí les coloqué la evidencia, esta es del 2024, con referente a la aceptación de la FDA para esto, y en la última guía de manejo que hay de anafilaxia, tenemos este, que es la que les decía que está autorizada, es de 2 miligramos, y es vía nasal, ¿bien? Entonces ya viene preparada, ya viene aquí, directamente se coloca en la nariz del paciente y se aplica. ¿Sí? Entonces es muy fácil, cualquier persona la puede aplicar y esto está con base a que allá hay muchísimos medicamentos por vía intranasal. Conocemos el Narcan, ¿sí? Diazepam, midazolam, bien, entre otros que lastimosamente no los tenemos nosotros, pero lo podemos llegar a conseguir o lo podemos llegar a preparar de una manera pues fácil que ahora les vamos a dar. Entonces esto es una vía rápida, es una vía que no es invasiva, es una vía que cualquier persona puede utilizar y por ende le puede salvar la vida a cualquier persona. Entonces también hay gente que le tiene fobia a las agujas, entonces esto es libre de agujas, es simplemente colocar acá. Y aplicar directamente y eso evita pues el retraso que puede haber. ¿Cómo la podríamos preparar artesanalmente? Entonces aquí pues les enseño esto en una jeringa de insulina. Bien, recuerden que si nosotros la invertimos toda esta acá, pues aquí va a quedar todo el mililitro. Recuerden que la dosis es de 0,3 a 0,5, o sea, si hablamos de 0,3 sería esto, 0,5 es la mitad pues a la final de 1 miligramo, que es lo que viene. Entonces, si usted va a recomendarle, puede enseñarle a su paciente a utilizarla. Ojo, las jeringas de insulina, muchas de las que tenemos vienen con una aguja que es subcutánea y ya es adaptada. Entonces traten de buscar esta que se puede mover, se puede quitar para poder colocarle obviamente una jeringa que sea un número 21 que nos ayuda a ser intramuscular como tal. Bien. Y pues recuerden que intramuscular pues se coloca a 90 grados. Entonces es importante uno enseñarle a las personas, si es que vamos a hacer esta recomendación, que se coloca aquí en el vaso lateral o en la cara lateral del muslo y que se coloca a 90 grados. Incluso ahorita pensando en páginas chinas, ¿sí? Pues aquí no me pagan por eso, pero digamos Temu, ustedes pueden buscar y en AliExpress un adaptable para intranasal. Entonces pueden a estas jeringas se le coloca y se le enseña también a tener la ampolla, que puedan desenvasarla, colocarla en la jeringa, colocarla en intranasal y se puede colocar directamente de manera intranasal. Bien, entonces es una opción. Artesanal que ustedes les puede servir y la pueden recomendar a sus pacientes en caso de que lo tengan. Esto nos sirve y esto incluso lo podemos aplicar en hipotensión en otro contexto, no hablando de anafilaxia. Y el famoso push 2
de epinefrina, si no lo conocían. Y está con mucha evidencia. Miren que ahorita les mostraba una anafilaxia, lo muestra, pero no nos lo enseñan. Pero esto es algo que se utiliza desde hace ya varios años en el contexto de paciente hipotenso, ¿sí? Y hay mucha referencia, esta que les coloqué es del 2019, pero desde antes podríamos utilizarlo, incluso hay push 2 de norepinefrina, pero aquí hablando específicamente en un contexto de un paciente que le colocamos la dosis intramuscular, se la repetimos a los 5 minutos, no mejora, estamos en urgencia, no tenemos cómo colocar una bomba de infusión, podemos pensar en el push de adrenalina. Entonces, ¿cómo se prepara? Entonces, recuerden que la adrenalina viene de un cc y un miligramo. La disolvemos en 9 mililitros de solución salina. Cada mililitro nos quedaría 100 microgramos. Entonces, ¿qué hacemos? De ahí de esta preparación, ¿sí? Vamos a tomar un cc y lo vamos a llevar otra vez con 9 mililitros de salina, otra vez a 10. Y ahí ya nos quedaría diferente. Ahí nos quedaría de 10 microgramos por mililitro. Ese es el push 2 de adrenalina y lo que vamos a hacer es colocar un cc, o sea, 10 microgramos eh, en dosis respuesta cada 3, 5 minutos, tratando de mantener al paciente bien perfundido con esa presión mientras podemos avanzar a otro nivel, mientras lo trasladamos, mientras lo subimos a la UCI, perdón. Y pues es una gran opción que tenemos nosotros para manejar a estos pacientes en un contexto de una anafilaxia refractaria, es una anafilaxia que no responde a esa adrenalina que nosotros estamos manejando en ese momento con el paciente. Algo que me pareció muy curioso en esta revisión que hice de literatura es esto, y es que los medicamentos que en este momento nos recomiendan como segunda línea son estos que ustedes ven aquí, difenhidramina, cetiricina, bien, o sea, agonistas, antagonistas, perdón, H1 y H2. ¿Y por qué les digo que me llamó la atención? Porque hasta la revisión que yo iba a publicar en las guías de Galaxia nos hablaban específicamente de continuar con corticosteroides. Pero esta revisión, ¿y por qué son importantes estos medicamentos? Reducen la inflamación, previenen la remodelación tisular, incluso nos ayuda a que pues no se, a un largo plazo no se presente, que es la famosa reacción bifásica. Pero haciendo la revisión, la literatura, muchos estudios, Procaine, mostraron que definitivamente esto no funciona en la reacción bifásica, ¿sí? Y luego de esto ponen a los corticosteroides, ¿bien? Dexametasona como primera opción, prednisolona, metilprednisolona, hidrocortisona. Obviamente, pues esto es de otro país. En Colombia generalmente vamos a tener de pronto dexametasona la tengo muy fácil, hidrocortisona, de pronto otras es más difícil. De nuevo, aquí hay gente que lo ve de diferentes países, adapte lo que usted necesite. Y los corticosteroides son beneficios más en niños que tienen antecedentes de asma, lo que se recomienda, y la administración debe basarse en su criterio médico. ¿Listo? Entonces mostraba que a la final colocar eso de primero, como es de segunda línea, pues no va a reducir esta reacción bifásica y los estudios pues han demostrado que no son mejores que estos. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta, es algo pues que me pareció muy curioso de esta revisión donde pues quedan casi en tercera línea estos medicamentos y que por encima están los H1 y los H2 para que lo tengan en cuenta como tal. Entonces miren este algoritmo de manejo. De nuevo, aquí ya como complementamos todo lo que hemos visto desde hace rato que estamos viendo. Entonces miren, vía aérea, ventilación y circulación, vamos a manejar ojalá 2 vías intravenosas, bien, vamos a hacer un buen monitoreo cardíaco, respiratorio, entre otros y tener en cuenta, obviamente, la hipotensión. Ojo con la posición del paciente. Parar ese paciente va a generar, obviamente, un proceso de hipotensión ortostática grave. Entonces, no lo hagan. Por eso se recomienda mucho la posición, que ya les voy a mostrar. Y miren, epinefrina. ¿Sí? Esto es lo que recomiendan, esto es lo que hay y es lo que debemos hacer. Si resuelve, perfecto. Si no resuelve o es incompleta la resolución de esos síntomas, se puede repetir la epinefrina, ¿bien? Cada 3 a 5 minutos. Y tengamos en cuenta todo esto. Si hay hipotensión, debemos pensar en manejo de líquidos con este paciente. Ellos nos recomiendan 30 mililitros por kilogramo de peso.
si hay un shock anafiláctico, o sea, el paciente no mejora, está hipotenso, pues aquí ya colocamos el push 2 o la infusión o ese paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos. Y también tener en cuenta si ese shock refractario o esa anafilaxia refractaria es por otras cosas. En esos pacientes que toman beta bloqueadores, recuerden que a la final actúan en los mismos receptores en el cual la adrenalina quiere trabajar. Entonces, ahí es indicado colocar el glucagón, que ya les voy a mostrar la dosis, que trabaja por otra vía y nos ayuda a revertir ese efecto. Y dentro de los vasopresores adicionales, pues está la norepinefrina, la fenilefrina, la vasopresina, lo que ustedes tengan como tal. Si la vía aérea sigue complicada, pues vamos a prepararnos para manejar esa vía aérea en ese contexto, o si el paciente tiene otros síntomas asociados, pues otros coayudantes que podemos tener ahí con este paciente. Si la adrenalina resolvió, miren que aquí ya nos mandan para esto, como les digo, esta revisión, esta imagen es del 2022. En esta nueva que hice del 2025 no había un algoritmo así, pero tenga en cuenta estos medicamentos, bien, H1, H2 antagonista, corticosteroide o salbutamol, lo que ustedes tengan a la mano, que sean agonistas beta y que nos ayuden a broncodilatar como tal. Y teniendo en cuenta eso, pues llevarlo a la sala de urgencias o si ya se resuelve, pues ese paciente debe darse de alta, pero con EpiPen. Ya sabemos cómo la podemos formular. ¿Y por qué el glucagón? Entonces, lo que les decía, si el paciente toma betabloqueadores, por eso es importante preguntar los antecedentes patológicos, farmacológicos, pues básicamente lo que les decía, actúan sobre esos receptores que la adrenalina quiere trabajar para ayudar en el paciente. Entonces, si identificamos esto, vemos que la adrenalina no está funcionando, eso se le llama una anafilaxia refractaria. Y en esa anafilaxia refractaria, pues, ¿qué debemos hacer? Colocar el glucagón a dosis de 1 a 5 miligramos intravenoso o se puede colocar infusión de 5 a 15 microgramos minuto, viendo pues cuál es la respuesta y que ojalá obviamente el paciente podamos resolver lo que necesitamos, que es esa anafilaxia como tal en ese paciente. La vía aérea va a depender, esto fueron las últimas recomendaciones de la DAS para el paciente con complicación en la vía aérea. Recuerden que tenemos un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Lo primordial y siempre va a ser el gol estándar, la intubación orotraqueal y más en este contexto de paciente. Entonces debemos intervenir si vemos que la vía aérea se nos está complicando. Siempre también aquí juega mucho la valoración de usted. Bien, usted puede determinar qué es lo que va a necesitar ese paciente en ese momento. Lo ideal es que sea una intubación. Obviamente en este paciente vamos a considerar una intubación mediada por fármacos. En un paciente que está despierto pero que se está ahogando por ese proceso, pues debemos tener en cuenta toda la farmacología. Lo que nos recomienda la guía son estos medicamentos que ustedes ven acá. Obviamente vamos a hacer toda la preparación del paciente lo más rápido posible. Recuerden que esto es una emergencia a la final, pero debemos preoxigenar bien al paciente, debemos posicionar bien al paciente, debemos hacer una desnitrogenización, debemos hacer un manejo adecuado en ese paciente, pero pronto, porque él va en deterioro y se nos va a complicar la vía aérea. Entonces tenemos la ketamina, el propofol. La ketamina nos ayuda mucho. Bien, ¿por qué? Porque estos pacientes generalmente van a estar hipotensos y esto nos va a ayudar a aumentar un poco esa hipotensión, o por lo menos no nos va a hipotensar más al paciente, a diferencia de otros medicamentos que tenemos como el propofol, que sí puede causar hipotensión, y ya pues las últimas opciones son la midazolam y muy importante pues tener en cuenta el fentanil, ¿bien? Ya la otra opción es supraglóticos, pero generalmente es una contraindicación relativa por la inflamación laringea que va a tener ese paciente. Y recuerden que los supraglóticos, pues su parte distal es muy ancha, entonces puede que falle esa medida como supraglótico. El plan C, pues es un plan un poco más básico, cánula orofaringea, cánula nasofaringea, colocar un BBM y hacer sellado de la máscara a doble mano y ventilar, obviamente en un contexto donde usted no pueda intubar al paciente, pero ya con una vía aérea cerrada, pues va a ser difícil la intubación e incluso puede llegar a que usted falle en estas tres, que no haya forma, que ya sea un paciente con esa vía aérea cerrada totalmente, pues nos toca pensar en un plan mucho más avanzado, como es un plan de, pues, que ya es una crico de emergencia, pero pues
ya es algo que no queremos llegar a eso. Ojalá se pueda resolver aquí, tener en cuenta una buena laringoscopía, tener en cuenta ojalá un video laringoscopio, tener ayudas como un buggy que nos puede ayudar a mejorar el éxito en esa intubación orotraqueal y obviamente el posicionamiento es muy importante. Miren este protocolo que nos habla entonces lo mismo vía aérea, ¿sí? Pida siempre ayuda si es que está fuera del hospital, pida ayuda, o si usted en la ambulancia, pues perfecto. Tenga en cuenta la posición, lo que les decía, el paciente no puede estar en bipedestación, siempre en esta posición es mucho mejor por esa vasodilatación generalizada, como les digo, esto puede llevar a que el paciente haga síncope y generar una complicación mayor en ese paciente, que no es lo que queremos en este momento, que queremos que obviamente el paciente salga de manera adecuada. ¿Dónde colocamos la adrenalina? De nuevo, en la cara anterolateral del muslo, ¿sí? Y pues seguimos haciendo eso. Miren de nuevo acá cada uno de los medicamentos, ¿sí? Intramuscular, ya lo sabemos. O si vamos a la parte de fluidoterapia, inicialmente con líquidos, recuerden 30 mililitros por kilo en el adulto, 10 mililitros por kilo en el paciente pediátrico. Si nos vamos a una anafilaxia refractaria, o sea, esa anafilaxia que no mejora a raíz de la adrenalina, pues podemos pensar entonces aquí sí en la infusión. Bien, podemos repetir, ya vieron, cada 5 minutos la adrenalina, pero ya de ahí podemos pensar en la infusión de adrenalina, ¿sí? Como lo veíamos ahora, ya a esta dosis, teniendo obviamente en cuenta una vía intravenosa, obviamente se debe hacer por bomba de infusión o del push 2 que vimos ahorita que nos puede servir en el contexto de que no tengamos como monitorizar, o sea, tener una bomba de infusión con ese paciente. ¿Listo? Y tenga en cuenta sí, que estos pacientes pueden hacer lo que llamamos una reacción bifásica, ¿sí? O sea, el paciente puede salir, ¿sí? De eso, o sea, hizo anafilaxia, no mejoraba con las dosis de adrenalina, tocó repetir varias o la atención fue tardía, hay varias causas. Eso es un riesgo de que haga una reacción bifásica. Y la reacción bifásica, la literatura habla que hasta después de 72 horas se puede presentar. Generalmente, pues nos dice que entre 6 a 8 horas es característicamente que se presente. Por eso es que los pacientes definitivamente deben quedarse si usted tiene una anafilaxia refractaria. ¿Sí? Usted debe hacer monitoreo de ese paciente porque puede presentar una reacción bifásica y si está en la casa y le da la reacción, puede ser incluso mucho más grave y pues se va a morir. Entonces tenga en cuenta esto y básicamente esto es lo que nos dice que es una reacción bifásica, es una recurrencia tras un periodo de una resolución completa después de una hora y que no haya exposición de nuevo a ese alergeno. ¿Sí? Como les decía, puede presentarse en este tiempo. La literatura habla hasta de 72 horas y es mucho más grave esa reacción bifásica y se puede dar, ¿por qué? Porque pudo haber sido una anafilaxia grave, porque hubo retraso en la epinefrina, porque necesitó más dosis de epinefrina, porque fue una reacción refractaria, o por algo que fue ingesta directamente y que puede estar en ese tracto gastrointestinal, entonces se va a demorar muchísimo más en ser evacuado, entonces hay más riesgo de reacción bifásica. Entonces, por eso, como recomendación a cada uno que está viendo esto, siempre el paciente debe quedarse en observación varias horas para poder evitar y si llega a pasar esto, poderlo tratar de una manera pronta, de una manera rápida en el contexto. Y básicamente este es el manejo, las recomendaciones para poder dejar al paciente en la sala de urgencias. ¿Listo? Entonces, ya aquí cada uno de ustedes considérelo, ténganlo en cuenta, tómenle foto y cuando ustedes tengan esto, ese paciente va para urgencias, debe ser monitorizado o necesita un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Paciente que haya hecho angioedema, que definitivamente haya tocado manejar la vía aérea, que necesite dosis de broncodilatador constantemente o vasoactivos, pues definitivamente son las indicaciones que nos dan estas guías para el ingreso pues hospitalario de estos pacientes. Y como último regalo, esta la hice el día de ayer, teniendo en cuenta todo esto, está en español y es para que lo recuerden. En mi perfil me caracterizo por hacer este tipo de mnemotecnias, de ayudas. Aquí la pueden encontrar, escanean, me siguen. Recuerden seguirnos también en nuestra página de YouTube, de ANSET, ahí es donde estoy subiendo todo este tipo de información que definitivamente les va a servir. Y es el resumen de la guía, ¿cierto? La A, siempre identifique, alerte, pida ayuda si es que está afuera o inicie un abordaje rápido
No espere, definitivamente la adrenalina es el medicamento estrella en este caso. Tenga en cuenta la vía aérea y más si usted está determinando que este paciente necesita una intervención de la vía aérea lo más pronto. Ya vimos los planes de acción que se deben tener. Si el paciente pues está hipotenso, tiene hipoperfusión y usted sabe que necesita líquidos inicialmente y ojo con la posición, ya vimos el por qué. Si el paciente sigue con mala respuesta a los líquidos, pues vamos a pensar en la infusión de adrenalina. Bien, si esto no mejoró, aquí ya estamos hablando de una anafilaxia refractaria, entonces necesitamos hacer una infusión. Y si no tenemos cómo infundirla, ya saben, push 2, que se me olvidó colocarlo aquí. Si el paciente continúa con signos, podemos colocar salbutamol o el broncodilatador que ustedes tengan ahí a la mano. Tenga en cuenta definitivamente los H1 y los H2 antagonistas, bien, para ayudar al paciente. Recuerden que nunca van antes de la adrenalina, definitivamente. Extras en el contexto de paciente con beta bloqueadores, el glucagón definitivamente, norepinefrina, entre otros, y no existe un tiempo fijo para la reacción bifásica, puede presentarse entre 4 a 6 horas, por eso monitorice y deje en observación a ese paciente que fue difícil de sacar, que necesitó varias dosis de adrenalina, y por último, ese paciente se debe ir con alta con EpiPen. Bien, ya saben, ya les enseñé la artesanal o pues la intranasal si es que la tiene, o si está el EpiPen, pues muchísimo mejor, definitivamente. Entonces, para llevar a casa, para que se acuerden, ¿sí? Tengan en cuenta esto, es el resumen de todo lo que vimos acá, pero lo que más quiero que se lleven como mensaje, si no administra epinefrina, pueden producirse peores resultados. No le den prioridad a otros medicamentos que no son prioridad, definitivamente la evidencia está dada, es lo que nos dice y es lo que nosotros como médicos de urgencias, como médicos de cuidado crítico, como personal hospitalario, o si eres alguien que trabaja en primeros auxilios, definitivamente debes hacer para tratar a ese paciente. Aquí están todas mis redes sociales, YouTube, ahí voy a subir este video, o en ese momento lo estás viendo en YouTube, mi Instagram, med.semioloco, Piancet, y el Telegram, donde van a encontrar todos los artículos que he referido en esta presentación del día de hoy. Con todo esto, les agradezco mucho que hayan estado, espero les haya gustado. Me pueden escribir por cualquiera de estos medios. Recuerden compartir este video en sus historias, en sus estados de WhatsApp, a otros amigos, compañeros, porque definitivamente es algo que va a salvar muchísimas vidas con respecto a este tema. Con todo esto, pues muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido claro. Recuerde que les habló Víctor Rodríguez, director académico del Centro Internacional de Entrenamiento Médico y Ansiedad. En redes me encuentran como med.semioloco. Hasta una próxima oportunidad, un próximo tema.